compartir mi pantalla. Un momentito. Ahí está. Bien. Ahí me confirman si se ve. Ujú, ya estamos. Entonces, el día de hoy vamos a tocar una parte de todas estas sesiones que es muy interesante e importante porque nos va a permitir tener quizás un acercamiento mayor acerca del impacto que tiene la TCC en los casos de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, es necesario conectar con el pasado, es decir, qué cosa hemos visto en las sesiones pasadas para poder retroalimentar o más o menos orientarnos en el aquí y ahora para esta sesión. ¿Recordarán algo por ahí de lo que hemos visto la clase pasada? La clase pasada hemos visto lo que es el primer acercamiento a la TCC. Pero, claro está, como necesito saber si ustedes están captando la información, agradecería mucho que me puedan comentar por el chat o si por ahí te animas y me dices, Jenny, quiero levantar la mano porque yo quiero abrir mi micro y que todos me oigan, también es válido. Así que coméntenme, por favor. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Rosángela, también buenas noches. Buenas noches, chicos, y bienvenidos a este espacio. Coméntenme. A ver, ¿quién me puede comentar qué tipos de TCA recuerdan, por ejemplo? Por ahí lo hemos visto, ¿ah? Lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Qué recuerdan? Así como también el primer acercamiento que les mostraba la sesión pasada, el primer acercamiento de la TCC, o sea, de la terapia cognitiva conductual, en estos casos, en estos diagnósticos. Coméntenme, por favor, por el chat. No seas tímido, todo es válido acá. Y si por ahí sientes que no estás muy seguro de una información, tranquilidad, no hay problema. La idea es que nosotros sigamos aprendiendo y por eso son esos espacios, para poder recordar toda esta información que nosotros venimos recolectando de sesión en sesión. Así que, ¿quién dijo yo? ¿Quién se anima por ahí? A ver, creo que estamos un poquito cansados ya de todo el trajín que hacemos. A ver, ¿qué nos puede decir por ahí? Alberto, Brigitte, Claudia, Kevin, Rosángela, Soledad. Ajá, por acá ya se animaron. Brigitte recuerda que dentro de los tipos de TCA hablamos de la anorexia, efectivamente, hablamos también de la bulimia, sí, hablamos del pica también, sí, también. Hablamos de Alberto nos comenta, atraconcitos. Ok, sí, así es. Qué bueno que lo tomen de esta manera, o sea, de una manera amigable, ¿no? Para poder también retener la información, ¿no? Ok, atraconcitos, nos comenta Alberto, bien. Ujú, Brigitte nos comenta, síndrome de atracones. Sí, también lo hemos visto. Excelente, muy bien, chicos. Ahora, la clase pasada, algo que habíamos tocado era cómo la TCC maneja esos conceptos de pensamiento, emoción y conducta, cómo convergen entre sí para poder dar un resultado y ese resultado es la respuesta que podemos ubicar en las características de estos diagnósticos, ¿no? Perfecto. Entonces, gracias chicos, gracias por ahí por soltarme algunas opciones respecto a las clases o a la clasificación de la TCC. Esto me hace entender que sí, efectivamente están prestando atención. Si por ahí no recuerdas algo de lo que hemos visto en las sesiones pasadas, no te preocupes, tranquilidad. Estamos aquí tratando de refrescar precisamente esa información y por eso es que trato de ponerles estos espacios, estos slides donde ustedes pueden recordar o traer a memoria estos indicadores, esta información que es igualmente de importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es un segundo acercamiento, pero algo más profundo, respecto a cómo la TCC visualiza este tipo de casos. Y claro está, si es que surgiera alguna duda, pueden siempre levantar su manito. ¿Para qué? Para que yo les pueda responder las preguntas que tengan. O si por ahí alguno de ustedes quiere hacer un aporte, un testimonio, un caso, también bienvenido es. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros también estamos practicando nuestras herramientas y nuestra capacidad de análisis. Y eso es constantemente, en todo tiempo, en cualquier lugar. Así que, gracias chicos a los que están participando y a los que no, te animamos a que puedas participar. Sin presiones, pero siempre ahí estamos aportando. Ahora,
¿Qué puntos hay que tener en cuenta durante la terapia cognitiva conductual? Tengamos presente que si tú eres psicólogo, quizás ya tienes por ahí mapeadas ciertas herramientas para poder llegar a tus pacientes, pero si no lo eres, ¿cómo entonces yo puedo abordar esos casos? No te preocupes, aquí te vamos a brindar algunas estrategias, algunas técnicas para poder llegar a estos casos. Pero antes es importante también reflexionar en nosotros mismos y preguntarnos o hacer una introspección acerca de cómo nos está yendo con nuestras habilidades blandas. ¿Y por qué razón les digo esto? ¿O qué tienen que ver las habilidades blandas en el manejo o abordaje de estos casos? Te comento un poquito. Es importante en el manejo de cualquier diagnóstico, ya sea psicológico o físico, cualquier patología en sí misma, poder generar un buen rapport, poder generar una buena conexión con tu paciente o con la persona. ¿Por qué razón? Porque eso te va a permitir que el tratamiento pueda llevar un buen curso. Y lo que es más, que el paciente o la persona se sienta cómodo, cómoda contigo y tú también. Entonces, quizás de manera más personal, la forma de introspección, puedas hacer ahí tu checklist. Es decir, ¿qué tanto sientes tú que has desarrollado tus habilidades blandas? El manejo de tu asertividad, de tu empatía, cómo nos comunicamos, si lo hacemos de manera amigable o si hablamos golpeado, como una vez un paciente por ahí me comentó. Entonces, es importante analizar esto para poder dar inicio a lo que es el acercamiento a nuestros pacientes y también pues a la familia, porque el paciente no viene solo. Ahora, ¿cuál es el fin de la TCC o qué se logra obtener durante la terapia cognitivo-conductual? Número uno, vas a obtener información importantísima de los síntomas y las características de la patología que presenta esta persona. Por ejemplo, con cuánta frecuencia suceden los atracones, con qué tanta frecuencia revisa las calorías, ¿no? De lo que está consumiendo, de lo que está comiendo, qué tan presente están esos pensamientos distorsionados, por ejemplo, también qué tanto está alterada la percepción de sí mismo, entre otros. Y esto es importante porque nos permite evaluar también, claro, vas a aplicar otras pruebas, ¿sí? Pero esto nos permite tener una primera mirada, un primer foco de lo que puede estar pasando desde la perspectiva del paciente. Ahora, además de eso, la TCC te da la opción de que puedas hacerle un seguimiento. No sé si se acordarán que yo les comentaba en sesiones pasadas que al final quizás la TCC te propone 6 meses de terapia, pero va a depender de la condición del paciente y del paciente en sí mismo, porque a lo mejor has hecho un buen match con tu paciente y tu paciente te dice, no, no te vayas, quiero continuar esas sesiones. Si es así, enhorabuena, y si no, ok, tranquilo, no es que tú tengas un problema, ojo con eso, y es importante también reforzar ahí la autoestima de los profesionales de la salud. No es que tengas un problema, sino que no siempre vamos a poder hacer match, no siempre vamos a poder conectar con nuestros pacientes y no es que tengamos algo malo, sino que a veces puede darse esa situación por diversas circunstancias. Pero bueno, rebobinando. ¿Por qué les hablaba sobre el match que es bueno tener con nuestros pacientes? Porque a veces la terapia no necesariamente va a acabarse en 6 meses. Puede ser que la terapia se extienda más tiempo y de 6 meses se convierta inclusive en años, porque va a depender de cómo el paciente va evolucionando. Y lo bueno de la TCC es que, como les mencionaba en las primeras sesiones, no es que se restringe a un tiempo. Claro está, si es, por ejemplo, o si tienes un paciente que quiere trabajar habilidades blandas, eso sí lo puedes hacer en 6 meses, porque hay una estructura que se cumple. Pero si es un caso más delicado, o más minucioso, como una TCA, como un TOC, por ejemplo, quizás las sesiones no van a quedar en 6 meses, perdón, sino que se va a extender un poco más. Y también es decisión del terapeuta y del paciente poder decidir si quieren continuar juntos o si prefieres darle la posta a otro especialista. No hay problema. Pero ese es el chance que te da la TCC. Y lo bonito también de la TCC es que no se restringe necesariamente a que tienes que usar herramientas TCC. No, como les mencionaba anteriormente, puedes usar cualquier herramienta que te ayude a poder llegar a tu paciente. ¿Sí? Puedes hacerlo, sí,
pero tienes que evaluar cuál es la consistencia también o la confiabilidad de la herramienta que estás usando, porque estamos trabajando con vidas. Y estas vidas están corriendo, pues, de alguna manera algún riesgo. Y están confiando en ti para darte esa confianza de que puedas seguir sus casos. Y también es importante guardar la confidencialidad. Ojo, pestaña y ceja. Tengan, mejor dicho, muy presente y también déjenselo claro a sus pacientes que esto se trata de confidencialidad. A no ser que en algún momento su vida, la vida de tu paciente, esté en peligro. Ahí sí podríamos decir, ok, ¿sabes qué? Lo siento, cortamos palitos y lo comento con tu familia o el familiar más cercano para que te pueda brindar auxilio, ¿no? Y esto que les estoy comentando, el tema de la confidencialidad, el tema de romper quizás esa confidencialidad cuando su vida está en peligro, se lo tienes que comentar a tu paciente. Jenny, pero ¿cómo? Eso no lo está poniendo en advertencia para que no me diga nada. En realidad no. En realidad es mejor ser sinceros porque de esta manera, si tú le dices, esto se queda solamente entre nosotros y un día corre en peligro su vida y tú no le has dicho que si en estos casos ibas a avisarle a alguien y solo lo haces sin avisarle, entonces ahí sí se quiebra la confianza. Y algo que va a primar en las sesiones de psicoterapia es la confianza. ¿Sí? Ese rapport que uno genera es necesario, imprescindible para que la terapia pueda tener un buen ritmo. Sí, chicos, es importante comentarlo por ahí. Ahora, y eso también, pues ya que estamos tocando ese tema del rapport, de la confidencialidad, es algo que también lo hacemos con aquellos pacientes con intento o ideación suicida. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos puedan tener presente de que uno, está la confianza necesaria para decirle, hey, si yo veo que tu vida está en riesgo, voy a tomar acciones y que no se sienta engañado, ¿no? Que he escuchado mucho de algunos pacientes que se han sentido así vulnerados, engañados, porque su psicólogo o su psicoterapeuta no le comentó esto. Entonces siempre es mejor ser sinceros, ¿no? Por delante. Entonces, regresando a qué acciones debemos tener presentes durante la terapia cognitivo-conductual. Además de eso, te va a permitir tener una perspectiva acerca de lo que está sucediendo con el paciente. Recuerden que el nivel de los síntomas que cada paciente va a presentar es diferente para cada uno. No porque yo lo siento de una manera o no sé, no porque yo presente la ansiedad en un 8, la persona o mi compañero va a experimentarlo de la misma manera. No, cada uno lo experimenta en grados diferentes y no está mal, solo que la percepción que tenemos de lo que nos está pasando es diferente. Entonces, para que ustedes también puedan tenerlo presente y no hagamos la comparación de qué ha pasado, que por ejemplo, hay psicoterapeutas que atienden a sus pacientes y sus pacientes le dicen, tengo un 8 en ansiedad, y a veces al psicólogo se le escapa decir que tienes un 8 en esto, pero si el otro está peor que tú y tiene un 7, ¿por qué te sientes así? No, no hagamos comparaciones. En la medida que sea posible, no lo hagamos, o mejor dicho, no lo hagamos para nada. ¿Por qué? Porque eso también genera cierta brecha de confianza entre ambos, es decir, no se termina de cerrar, no se termina de cuajar este rapport que debería haber entre paciente y profesional o especialista. Ahora, la TCC también nos ayuda a transformar los pensamientos. Algo que vamos a trabajar o una herramienta de la TCC para poder abordar estos casos, estos diagnósticos, es la reestructuración cognitiva. Y eso también lo usan en TOC. Así que les voy avisando para que tengan ahí mapeado esta herramienta. ¿Por qué usamos mucho lo que es la reestructuración cognitiva? Porque la reestructuración cognitiva nos va a ayudar a poder profundizar en nuestros pensamientos, a hallar la idea nuclear, debatirla. ¿Para qué? Para que podamos tener herramientas y el control de podernos regular a nivel cognitivo, o sea, a nivel de pensamiento. Y es importante esta herramienta porque los pacientes con cualquier tipo de diagnóstico pueden tener recaídas. Y la idea es que si tuvieran una recaída tengan las herramientas necesarias para poder sobreponerse a estas recaídas. ¿Por qué razón? Porque no siempre vamos a estar ahí para poderles brindar el soporte emocional o físico para poderlo
sostener, para poderlo levantar. Es por eso que el paciente tiene que desarrollar, dependiendo del grado también y del tiempo que lleva psicoterapia, cierta autonomía para poder tomar decisiones y gestionar sus emociones en la medida que él sienta que es capaz. Y les voy pasando ese dato porque muchas veces, como quizás no todos somos psicólogos aquí, pero es cierto que como familiares o quizás como personas ajenas a estos casos, pero que lo hemos visto por ahí, sentimos que al manejar ese tema o al conocer de ese tema, nos sentimos ya responsables, ¿no? O quizás sentimos que podemos resolver el problema y no necesariamente es así, y no está mal si no siempre es así. A veces vamos a necesitar de un espacio para poder reevaluar qué tan listos nos sentimos. ¿Para qué? Para poder abordar estos casos. ¿Y por qué les comento esto? Porque hace poco, por ejemplo, estábamos conversando con unos colegas, porque a veces nos reunimos los fines de semana para brindarnos feedback acerca de los casos que revisamos. Y justamente, hablando de ideación suicida e intento suicida, llegaba un colega que nos comentaba que le costaba mucho trabajar con pacientes con ideación suicida. Ahora, ¿eso significa que es un mal psicólogo? No, ¿verdad? Eso significa que todavía hay algo quizás que no logra hacer match con esta persona, con este psicólogo, para poder abordar estos casos. Y no es que sea algo malo, sino que quizás todavía no siente que tiene las herramientas necesarias para poderlo abordar. Lo mismo puede pasar con nosotros. Quizás no nos sentimos listos para poder abordar determinados casos, por mucho que conozcamos la teoría. Y si es así, tranquilidad, no te desesperes. Puedes, y eso sí es importante, tener a la mano quizás el contacto de algún especialista para podérselo recomendar a esta persona que lo necesita. ¿Por qué? Porque esto, el poder ejecutar ciertas herramientas, es un trabajo constante que toma cierto tiempo, porque ahí vas trabajando en ti mismo, en la adquisición del conocimiento, en la adquisición y manejo de las herramientas también. Es decir, es un proceso, ¿sí? Ahora, la terapia cognitiva conductual ve a las TCA a través de 4 mecanismos adicionales, que ahorita les voy a comentar cuáles son. Por ejemplo, vemos en primera instancia que un mecanismo presente en la TCA es el perfeccionismo clínico. Y no me refiero al perfeccionismo que nosotros tenemos a veces para poder llevar a cabo ciertas actividades, como por ejemplo cuando queremos destacar y queremos, no sé, siempre sacar 20 en una evaluación, como en la evaluación que van a tener ahorita, ¿no? No, no me refiero a eso, sino a un perfeccionismo que ya está yendo más allá de lo convencional, más allá de lo que puede ser saludable. Ya lo vemos a un nivel más extremo, tanto que puede ser perjudicial para el propio paciente. Además de eso está la baja autoestima. Es una baja autoestima que está relacionada con la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Además de la intolerancia a los cambios en el estado de ánimo. Son personas muy volubles, precisamente porque sienten que necesitan tener el control. ¿Y en qué tienen el control? En el conteo de sus calorías, en la pérdida del peso, entre otras conductas que emiten para precisamente mantener este control. Y también están las dificultades interpersonales. Al presentar estos problemas de intolerancia a los cambios en el estado de ánimo, también se les va a dificultar poder interactuar con otras personas. ¿Por qué? Porque no logran conectar con sus emociones al 100% o las pueden experimentar, las emociones, de una manera muy maximizada. Es decir, si siento tristeza es una tristeza abrumadora, si siento alegría es una alegría eufórica y no tiene que ver necesariamente con la bipolaridad. Pero lo cierto es que esto puede afectar en su círculo social porque hay personas que no necesariamente pueden percibirlo de una manera, entre comillas, adecuada o que encaja dentro de las características sociales. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Tengamos presente que en estos casos de TCA hay una percepción no saludable acerca de su figura, como también en su peso corporal. Y sobre todo hay una dificultad muy presente para poder entender que no siempre va a poder tener el control de poder manejar
cuánto va a pesar, de cómo se va a ver, entre otros. Entonces, la pérdida de control es lo que va a generar que la ansiedad se dispare. ¿Por qué? Porque nuevamente el control lo tienen cuando cuentan, por ejemplo, las calorías que van a consumir, lo que van a comer, la cantidad de cosas que van a comer, ¿no? Lo que se van a poner, cómo se ven a ellos mismos, entre otros. Entonces, hay una sobrevaloración de la importancia de la figura, pero no es una valoración como muchos de nosotros podemos tener en el sentido que siento o necesito quizás, no sé, cuidar mi salud por un tema meramente de salud, ¿no? Sino que lo hago porque no me veo bien, porque no me acepto a mí mismo, a mí misma, tal cual me veo yo en el espejo. Ahora, hasta aquí. Chicos, ¿hay alguna consulta? Si no, ya pasamos a desmenuzar estos cuatro conceptos que les mencionaba hace un momentito. Hagan sus aportes, hagan sus comentarios con el fin de poder también resolverlos entre todos. Coméntenme, por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Está claro hasta aquí? Ajá. Carolina nos comenta. Gracias, Carolina. Carolina, te recuerdo de otra clase, me parece. A ver, nos comenta, se vuelven algo obsesivas estas personas. Ujú. Ah, ok. Acá Carolina nos comenta que tuvo un familiar que tuvo TCA. Ajá, hasta se aprendió de memoria la información del nutricionista. Sí, efectivamente. Como les comentaba, hay una necesidad por tener el control de lo que están consumiendo, porque la percepción que tienen de ellos mismos está alterada. Entonces, sí, puede pasar, como comentaba Carolina, que se pueden conocer la tabla de calorías, la información del nutricionista, entre otros. ¿Por qué? Porque esto, el tener este control, implica que sus niveles de ansiedad estén equilibradas entre comillas, pero sabemos que este equilibrio, uno, no es un equilibrio saludable y dos, no es permanente. O sea que cada vez que tenga sus momentos de atracones, va a olvidar esto. ¿Y qué va a pasar? Va a volver a entrar en crisis. Es por eso que usualmente, pues, en los casos de TCA se tienen bien presente que las recaídas son constantes, ¿no? Y esto se advierte precisamente para que la familia como los pacientes puedan tener presente que es un proceso que se tiene que ir trabajando poco a poco. No, no, no es que de la noche a la mañana ya te quito la TCA. No, no es así. Es un proceso. Ahora, dentro de lo que es el perfeccionismo clínico, muchas gracias Carolina por aportarnos, muchísimas gracias. ¿Qué encontramos? Hablamos básicamente de un esquema disfuncional. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de los esquemas o pensamientos distorsionados, maladaptativos? Díganme que si se acuerdan, por favor, y no me mientan. ¿Por qué? Porque esta es la base de los esquemas disfuncionales que se pueden crear en nosotros mismos. Ahora, ¿solo los TCA o las personas que tienen una patología mental tienen pensamientos distorsionados o todos los tenemos? ¿Qué opinan ustedes? O quizás los psicólogos se salvan, quizás los psicólogos no tienen pensamientos distorsionados. ¿Qué creen ustedes? A ver, coméntenme por favor por el chat. Anímense a contar, a retroalimentarme también. ¿Qué creen ustedes? ¿Solamente los pensamientos distorsionados aplican para aquellas personas que tienen una patología mental? No, ¿verdad? Los pensamientos distorsionados se ubican o podemos encontrarlos en todas las personas, absolutamente todos. Es más, los psicólogos no se escapan de esto. Por mucho que se hayan instruido o se hayan entrenado para poder trabajar sus pensamientos y emociones, también presentamos estos pensamientos distorsionados. Y estos pensamientos distorsionados crean esquemas. Y estos esquemas, a su vez, dirigen también nuestra conducta. Ajá, Soledad nos comenta, a todo nos sucede, exacto. Y el pensamiento distorsionado es comprensible, es natural que todos lo podamos presentar porque todos hemos tenido algún trauma en nuestra infancia.
Ahora, este pensamiento distorsionado no quiere decir que porque sea natural significa que sea saludable. No. Significa que esos pensamientos distorsionados están pidiendo auxilio, hay una parte de nuestra psique que se está manifestando. Y es más, hace un tiempo, recuerdo que un colega nos presentaba esta teoría de que nuestros pensamientos distorsionados inclusive podrían tener una manera de protegernos, ¿no? Y si me dices, Jenny, ¿cómo es esto? ¿Cómo que tus pensamientos distorsionados te protegen? Ah, porque te están advirtiendo de lo que podría o no pasar. Ahora, que intenten protegerte, entre comillas, no significa que sean saludables. Puede ser que a veces la tienen, puede ser que no, pero en la perspectiva de este colega era, claro, porque tus pensamientos distorsionados te están advirtiendo de algo que podría pasar. ¿No? Ya que tú lo tomes o no, o que lo veas, o cómo tú lo interpretas, va a depender de ti. Pero en algunos casos, tus pensamientos distorsionados te están anticipando de algo que podría pasar. Y estos pensamientos que te anticipan están relacionados a qué? A los síntomas de ansiedad. Y es otra manera, otra faceta, otra perspectiva de visualizar a los pensamientos distorsionados. Ahora, si me preguntas, pero Jenny, ¿cómo es esto posible? Puede pasar, puede pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que la ansiedad en sí misma no es algo malo. Tiene un lado que es funcional, porque por eso se han conectado a tiempo a su clase, por ejemplo, pero también tiene un lado disfuncional, que es, por ejemplo, también cuando nos da aceleración cardíaca, cuando comenzamos a temblar, cuando sudamos, entre otras características. Entonces, tienen su lado, no necesariamente tiene que ser blanco o negro. Siempre van a haber matices entre un color y el otro. Y eso es importante tenerlo presente porque usualmente solemos ver las cosas como extremos, ¿no? Todo o nada. Y no necesariamente es así, ¿no? Quizás a través de estas sesiones comenzamos a visualizar que hay matices también, porque esta perspectiva nos va a ayudar a poder llegar a nuestros pacientes. Recuerden que las personas con algún tipo de patología, y es más, sobre todo los chicos que tienen un trastorno de conducta alimentaria, presentan esto, son extremistas, todo o nada, y es por eso que como están entre el todo y el nada, es consumo o no consumo alimentos. Si consumo, engordo, si no consumo, no engordo, no consumo entonces. ¿Me dejo entender? Entonces es importante que manejemos esta perspectiva de que hay matices, porque nos va a dar esa flexibilidad que necesitamos para poder también imaginar cómo la otra persona está percibiendo su realidad. Hasta ahí, si tienen alguna duda, chicos, háganmelo saber. Continuamos entonces. Entonces, este esquema disfuncional hace que la persona tenga una autoevaluación muy baja acerca de sí misma. Por ende, también se siente juzgada. Ahora, el perfeccionismo también es una característica bastante común en los TCA, como les mencionaba, y es básicamente un miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque es un miedo a perder el control de lo que estoy comiendo, es un miedo a perder el control y engordar, a saltarse la dieta. Y claro está, dentro de las TCA también parte de este esquema disfuncional de perfeccionismo es una atención selectiva a determinadas actuaciones, como por ejemplo contar las calorías, vigilar el peso, la forma corporal, están constantemente, y como vimos en un video anterior, que están que sus dedos los ponen por aquí, por las costillas, para saber qué tanta masa corporal o muscular hay, ¿no? Entonces, son indicadores que pueden ser a simple vista no tan notorios, porque estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado a alguien decir, hey, me siento gorda, ay, quizás una queja por los pantalones, por la manera en la que nos queremos vestir y no nos sentimos bien para podernos vestir de determinada manera. O por ejemplo, cuando hacemos comentarios acerca de las comidas, o cuando hemos escuchado un pensamiento, o perdón, un comentario pasivo-agresivo acerca del cuerpo de otra persona. Esto es algo muy rutinario, lo hemos visto y escuchado muchísimas veces, pero muy pocas veces hemos realmente abierto nuestro ojo clínico y hemos dicho, hey, esto no es saludable, ni para mí ni para las personas que están escuchando esto. Y quizás también nos exhorta a poder evaluar qué tanto hemos puesto el alto a ese tipo de comentarios.
porque están presentes. Ahora, por otro lado está la baja autoestima, que es algo que ya habíamos conversado en algún momento, pero es una baja autoestima que no solamente se trata de pensar negativamente sobre uno mismo, sino también se va alterada la percepción. O sea, lo que esta persona interpreta o el sentido, el significado que le da sobre sí misma. Y no solamente es en el aspecto físico, sino también es a nivel interno, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque sienten que si no están dentro de la contextura que ellas esperan o que ellos esperan, entonces nadie los va a querer. Y esto está relacionado con una sensación de desesperanza también. ¿Por qué? Porque sienten que no van a poder salir de, por ejemplo, el pozo o de la dificultad en la que se encuentran. Y por eso muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento. ¿Por qué? Porque este sentimiento de desesperanza asociado con la baja autoestima genera una dificultad para volver a confiar, para volver a conectar con este proceso. ¿Por qué? Porque sienten, y también pues porque producto de la ansiedad es que quieren tener resultados ya, y no es así, ¿verdad? No es que al toque vayamos a tener buenos resultados. Entonces, claro, todas estas cositas se van sumando entre sí y hacen que la persona comience a desconectarse de la realidad y comience a percibir de una manera derrotista y como por ahí alguien me había comentado en sesiones anteriores, de una manera catastrófica la realidad, o sea, el pronóstico de su mejoría. Eso puede pasar muchas veces y por eso es que suceden las recaídas. Por eso es que hay pacientes que deciden cortar con el tratamiento, porque no sienten que realmente vaya a haber una solución. Ahora, como está asociado esta baja autoestima con esa sensación de desesperanza, ¿qué va a pasar? Va a buscar reforzar conductas o actitudes en las que sí son buenos. ¿Y en qué cosas son buenos, entre comillas? Son buenos en controlar su peso corporal, son buenos en poder regular la ingesta de alimentos, en contar las calorías, ¿no? Entre otros. Entonces, es una percepción alterada de la realidad que ellos están manifestando porque consideran, dentro de su baja autoestima, que solamente son buenos en eso. Y como en eso sí pueden tener el control, vuelven a recaer. Ahora, ¿qué diferencia habría si es que reestructuramos estos pensamientos? ¿Cómo lo abordaríamos? Quizás la persona ya no tendría que estarse debatiendo en qué más es buena, porque claro, ya quizás a través de la reestructuración comenzaríamos a reinsertarla o reinsertarlo en actividades que permitan conectar con el entorno que lo rodea, con él mismo, con ella misma. ¿Para qué? Para volverse, entre comillas, a enamorar de sí mismo. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque a veces creemos que esto de hablar del amor propio, entre otras características, no necesariamente es algo que, ¡pum!, te va a dar un plus. Y lo he escuchado muchas veces. Hay personas inclusive que se ríen acerca del amor propio. ¿Por qué? Porque piensan que eso ya es algo innato, ¿no? Que si tú te arreglas, que si tú te pones una ropa bonita, si te pintas los labios, etc., ya es amor propio. Y aunque puede ser, no lo es todo. ¿Por qué? Ahora te doy un ejemplo. Porque hay muchos pacientes que a simple vista te sonríen, se ven muy bien arreglados, se bañan, se perfuman, etc., pero después descubrimos que están pasando por un episodio depresivo. Y eso es algo que se ve mucho, ¿ah? Que la depresión se puede disfrazar de mil maneras. Y esta precisamente es una manera en la que la depresión puede verse manifestada. Entonces, no siempre todos los indicadores son visibles al ojo humano. Y es importante tenerlo presente, porque de esa manera también a ustedes van a poder desarrollar esta habilidad para comenzar a detectar estas dificultades que otras personas pueden tener y que definitivamente si se puede abordar a tiempo puede haber una mejoría. Está aquí. Chicos, ¿hay alguna consulta, comentario, pregunta? Si todo está claro, podemos continuar. Pero sí me gustaría detenerme en cada slide para poder saber
más o menos cómo estamos recepcionando la información o si estoy yendo muy rápido también. Ok, entiendo que vamos bien, ¿cierto? Ya, perfecto. Ok, siguiente punto. Hay una intolerancia a los cambios en el estado de ánimo. Como les mencionaba, hay muy excelente. Muchas gracias, Carolina, por confirmarme que está todo claro. Hay una intolerancia, hay una dificultad para regular las emociones, hay un problemilla ahí para poder afrontar de manera saludable, no sé si ponerlo adecuada, aunque en el slide dice adecuado, pero en realidad pues entre lo que es socialmente aceptable y lo que no, cada quien hace lo mejor que puede. Y en lo mejor que puede, quizás no necesariamente es lo que una persona, quizás en sus cinco sentidos, podría brindar, ¿no? Pero a veces pues es lo que podemos dar y está bien. Pero entonces estas personas tienden a tener dificultades para poder reaccionar de una manera saludable ante situaciones adversas y esto también puede generar el siguiente punto, que es la dificultad para interactuar con el medio o con el entorno que la rodea. Ahora, las emociones, como les mencionaba, pueden verlo de manera polarizada, es decir, o están súper felices o están súper tristes, pueden haber matices, pero no necesariamente son que son muy marcados como estas dos polarizaciones. Ahora, hay cambios en la manera como perciben la información, cómo la procesan también, y o inclusive en ocasiones estos pensamientos desadaptativos que muchas veces los bajonean o les generan estas crisis emocionales, también pueden llevarlos a consumir, por ejemplo, el consumo o la adquisición de sustancias psicoactivas. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Se da en todos los casos? No, no necesariamente. Pero sí, estos cambios de humores pueden influir de manera no saludable, quizás, no solamente en ellos mismos, sino también en otras personas, y esto genera una sensación de aislamiento. ¿Por qué te estás aislando? Porque no sienten que son comprendidos en el entorno que se están rodeando. Ahora, asimismo, estas emociones pueden reforzar las conductas inadecuadas, como los atracones. ¿Por qué? Porque en esta necesidad de uno, tener hambre, de dos, manejar su ansiedad, se eleva el cortisol. ¿Qué hace? Ok, algo que me regula, algo que hace que yo encuentre esa homeostasis momentánea es comer. Entonces, estas cositas pueden influir tanto en la percepción que tienen de sí mismos, porque, ok, siguen comiendo y comienzan a rumiar, comienzan a pensar, ok, sabes que yo quiero bajar de peso, pero aún así estoy consumiendo más calorías, entre otras características, ¿no? Y por ende también se vuelven a activar a nivel emocional. Ahora, dificultades interpersonales. Como les mencionaba hace un momento, debido a la dificultad de la gestión de sus emociones, pueden tener dificultades para poder interactuar en el medio que los rodea, pero no solamente para integrarse. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también se aíslan y se aíslan porque sienten que las personas no van a poder comprender lo que está pasando dentro de ellos. Y la pregunta es, pregunta del millón, ¿podremos comprender lo que está pasando dentro de ellos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, a ver, coméntenme por el chat o quizás por ahí se anima alguien a aprender su audio, también bienvenido sea. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Realmente podemos comprender lo que esta persona está viviendo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Se podrá comprender lo que esta persona o lo que otras personas podrían sentir? Difícil. Difícil, pero lo cierto es que no vamos a comprender al 100% lo que esta persona siente. Exacto, Soledad nos comenta, no del todo. Así es, no vamos a comprender al 100% lo que esta persona siente. Es más, si alguien te dijera a ti cuando te ve triste o pensativa o pensativo y te dice, entiendo muy bien lo que tú sientes, es flor.
No te está, no entiende realmente lo que tú estás viviendo o lo que tú sientes. Puede imaginarse cómo te sientes, sí, eso sí puede pasar, pero no va a entender al 100% por qué, porque la manera en la que percibimos cada uno nuestras emociones es diferente y está bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace únicos. Ahora, dentro de esta perspectiva del TCA, no está o no encaja esta perspectiva de que, o este pensamiento de que cada uno es único en su manera de pensar y actuar, sino que lo ven como que todo o nada. Ok, no estoy pensando como ellos, entonces no encajo. No estoy respondiendo a las demandas del entorno, entonces me aíslo. ¿Por qué? Porque no encajo en esos conceptos sociales que las personas estiman o esperan de mí. Es más, los TCA están buscando dónde hallarse y es por eso que buscan incesantemente abstenerse de comida, de cuidar su aspecto físico, porque esa es una manera de poder encajar en un círculo específico que, entre comillas, está relacionado con la belleza, pero esta belleza es ficticia. Ahora, sí es verdad que hay muchas instituciones que intentan luchar con ese estereotipo de la belleza, pero hemos visualizado que no necesariamente se están obteniendo los logros que se esperan. Como por ejemplo, me parece que Victoria's Secret intentó supuestamente añadir a su repertorio de ángeles o de modelos personas quizás de una talla más a la que, al estándar, ¿no? Que se estimaba. Pero cuando tú veías a las modelos de este certamen, iba a decir, no, pero de este lugar de modelaje, ¿no? De esta empresa, te das cuenta que no, que en realidad, por más que intentaban subir una talla, se seguían viendo todas en la misma contextura, ¿no? Y un ejemplo de ello es cuando insertaron a Bárbara Palvin, Palvin creo que se llama. Entonces, claro, ahí estamos viendo también cómo la sociedad ha reforzado esta perspectiva de la belleza. Y claro, eso te estoy hablando de hace un par de años. Hoy en día, en el último modelaje que hizo Victoria's Secret, hemos visto que ya se han comenzado a añadir otros estilos de belleza, ¿no? En la búsqueda precisamente de las empresas también de poder empoderar al estereotipo de una mujer saludable más que al estereotipo de una mujer delgada. Y claro, son intentos que la sociedad intenta, como les mencionaba hace un momento, valga la redundancia, hacer para poder llegar o generar una sociedad más asequible, más segura también para las personas. Pero, no obstante, siempre van a haber ese tipo de dificultades que nos van a acarrear, que nos van a impulsar a mantener este constructo de que la belleza está ligada a lo delgado, no sé, a ciertos prototipos o características físicas también, aunque sabemos que eso no es saludable. Ahora, tratamiento psicoterapéutico. Y esto lo vamos a tocar, ¿por qué? Porque ya la próxima sesión, que es el miércoles, ya entramos a ver las herramientas cognitivas conductuales. Entonces, es necesario ir haciendo un colchoncito, como a veces le digo a otros estudiantes, para poder ver lo que vamos a revisar la próxima clase. Entonces, ¿qué se recomienda para poder abordar estos casos? Número uno, que pueda llevar terapia o psicoterapia individual. Recuerden que es un proceso personal. Sí, la familia puede estar dentro de estas sesiones también, pero va a depender de qué tan cómodo se siente el paciente. En otros casos pueden hacer sesiones separadas para poder llegar a ambos al mismo tiempo, no hay problema. Es necesario también, como les mencionaba al principio, trabajar la relación paciente, psicoterapeuta o psicólogo o personal. ¿Por qué? Porque sin este rapport, sin este acercamiento, sin este match, créanme que sus pacientes no van a continuar en el tratamiento. ¿Por qué? Porque todavía no se sienten cómodos con la persona que lo está evaluando, que le está haciendo el seguimiento. Puede pasar, sí, he tenido la oportunidad de ver cómo personas han iniciado su proceso psicológico y a las 2 semanas, ¡pum!, se acabó. Y a veces nos preguntamos, hey, ¿qué pasó?
¿no? Y muchas veces, pues, es porque no hicieron un match, quizás por ahí el psicólogo hizo un comentario que quizás no fue lo más asertivo o lo más amigable posible, puede pasar, o quizás también ambos no hicieron match mutuamente, ¿no? Que también puede pasar. Entonces, nuevamente, la idea es poderlo trabajar. Y si no encaja contigo este paciente, tranquilidad, que siempre podemos recomendar otros colegas. Ahora, en general, siempre se va a requerir o siempre se recomienda que la familia también pueda ser parte, quizás no en todas las sesiones, pero que pueda estar presente en algunas, para que puedan ver el avance del paciente. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes pueden tener resistencia para continuar con el tratamiento. Y siempre hay un familiar con el que tienen un mejor vínculo que los va a impulsar a continuar. Entonces es importante mantener esta conexión con la familia, sobre todo en casos de que el paciente se resista al tratamiento. Y bueno, si es que hubiera esa resistencia también, habría que evaluar qué otras opciones, qué otras herramientas podríamos usar para poder llegar a estos. También, ya cuando veas que el paciente se está encaminando, se está adecuando al tratamiento, podemos restablecer pautas alimentarias. Y recuerda que estas pautas no es que nosotros lo veamos solitos como psicólogos, no. Aquí tenemos que añadir al nutricionista. El trabajo es multidisciplinario. Tenemos que trabajar con el nutricionista y con el psiquiatra para ver el tema de su alimentación, porque la idea es poder llegar a un equilibrio, a una homeostasis en estas áreas. Ahora, si es que el paciente llega a alcanzar la normalización, ahí recién podemos trabajar la prevención de recaídas. Como les mencionaba, es importante que los pacientes y la familia tengan presente que las recaídas son inevitables y que son parte del proceso. Así que no debemos tacharlas como fragilidad o como un problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque están tratando de luchar con lo que han vivido durante mucho tiempo internamente. O sea, están luchando con la perspectiva que tienen de ellos mismos y no es una tarea fácil. Y para eso también hay que psicoeducar a la familia para que ellos puedan comprender en la medida que sea posible lo que significa el diagnóstico del paciente, porque cada diagnóstico tiene una descripción diferente, tiene características diferentes, aunque muchas veces se pueden confundir. Por ejemplo, usualmente la bulimia y la anorexia son diagnósticos que fácilmente se confunden. ¿Por qué? Por la recurrencia de ambos. En realidad, ambos son muy constantes, muy presentes, muy famosos, pero lo cierto es que se suele confundir. ¿Por qué? Por todo este tema de aprender los diagnósticos, de que quizás no tenemos la información completa. Y bueno, esto puede alterar un poquito el diagnóstico que nosotros estamos chequeando, ¿no? O que estamos reevaluando. Porque si el psiquiatra, por ejemplo, te pone un diagnóstico y tú, si bien es cierto, asumes lo que dice el psiquiatra, pero notas que algo del diagnóstico como que no encaja en lo que acaba de comentar el psiquiatra, puedes hacer tus observaciones también. Es válido. Todo esto, ¿para qué? Para que el paciente pueda sentirse cómodo y escuchado también, porque a veces pasa que solamente escuchamos ciertas características y ¡pum! Ya, de frente. ¿Qué tiene? Tiene anorexia. Y en realidad no era anorexia, era bulimia. Entonces, siempre es bueno prestarles atención a nuestros pacientes, a las personas que vamos a escuchar, a recibir. Así que hasta aquí. Chicos, ¿hay alguna consulta, aporte o comentario? Todo es bienvenido por aquí. Coméntenme, por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Todo está claro hasta aquí? Si no está claro, ¿qué no está claro? Y si está claro, no hay problema. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Mucho hablo. Ya se me seca la garganta. Ajá, por aquí veo una mano levantada. Hola, Yajaira. Yajaira, ¿verdad? Coméntanos.
Yajaira, ¿me escuchas? Veo por ahí tu manito levantada. Coméntanos, Yajaira. Uy, creo que... Ok, me parece que hay un tema con tu audio. Oh, ok, ok. Ah, no te escucho, Yajaira, debe ser tu audio. Ahí está. Pero por acá nos está escribiendo, por chat. A ver. Ok, Yajaira nos comenta, bulimia es el inducirse el vómito, inducirse el vómito y tener atracones de comida de vez en cuando. Sí, correcto, así es. Pero, mira, a diferencia de la anorexia, en el caso de la bulimia, Yajaira, no ves una pérdida abismal del peso. Ojo con eso. Es decir, si la persona ya era delgada, o sea, ya era flaca, por así decirlo, am, y es bulímica, no porque esté delgada significa que vaya a ser anorexia. Puede ser que su contextura sea así. Y claro, es bulímica, ¿por qué? Porque se genera atracones, pero no hay una un decreciente nivel de masa corporal a diferencia de la anorexia. En el caso de la anorexia, sí se ve una marcada pérdida corporal. En el caso de la bulimia, no tanto. Ojo con eso. Sí, pero sí, efectivamente, pueden tener atracones, pueden inducirse el vómito también. Recuerden también otros síntomas como la caída del cabello, pueden perder también la menstruación, precisamente porque no están consumiendo como deberían consumir sus nutrientes. Claro que sí, sí. Son síntomas de que algo no está yendo del todo bien. Los cambios abruptos del humor también. La preocupación excesiva, el no querer comer quizás con la familia, también son indicadores. Y como les menciono, no necesariamente van a ser indicadores visibles, pero siempre va a salir algún indicador. No todos los indicadores se pueden ocultar. Entonces siempre va a haber por ahí como me dijo un colega en algún momento, un rayito de luz que tú vas a poder captar para poderlos identificar. Sí, así es. Y recuerden que todo tipo de tratamiento, si bien es cierto, los psicoterapeutas son buenos, siempre es bueno acompañarlo de un tratamiento o un seguimiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay sustancias que ellos ya no están segregando, porque los niveles de ansiedad y depresión en estos casos son elevados. Y claro está, ya el plan de tratamiento no solamente es que estés abordando el trastorno de conducta alimentaria, sino también estás abordando estos dos síntomas o estos dos diagnósticos de ansiedad y depresión. Y ambos no vienen solitos, vienen con pensamientos distorsionados también cada uno por su cuenta. Entonces, es un trabajo complejo, pero es enriquecedor cuando comienzas a ver la evolución de tus pacientes. Así que con tiempo, no con tiempo, vamos con calma a revisar los casos. E igual, si es que, por ejemplo, en algún momento no te sientes cómodo o sientes que ya estás llegando a tu límite con el caso, porque puede pasar. Recuerden, las recaídas pueden generar impotencia también en los profesionales de la salud que ven estos casos. Entonces también tienes la disposición, la opción, la oportunidad de poder decir, ok, hasta acá, puede pasar. Ojo, también hay momentos en los que tenemos que poner ciertos límites, quizás si es que no nos sentimos del todo preparados. Ok, chicos. Gracias, Yaja. Yaja, ¿verdad? O Yajaira, me quedo con esa duda. Gracias, gracias. Gracias, Yaja. Hmm, Por acá Carolina nos comenta. Yo escuché a una chica que era estudiante universitaria decir Yajaira. Perfecto. Gracias, Yajaira. Excelente. Carolina nos comenta. Yo escuché a una chica que era estudiante universitaria decir que todo comenzó cuando era una niña gordita, entre comillas, y veía a su mamá hacer muchas dietas y ejercicios porque ella era anfitriona modelo. Entonces también habría que conversar con la mamá también, ¿no? Sí, efectivamente, Carolina. Es más, gracias por tu comentario. Hace un tiempo tuve una paciente que también no era con la mamá, pero era la tía.
y era la tía que le decía a ella, oye, estás gordita, oye, baja de peso, oye, vas a reventar. Y ella era una niña también, habrá tenido 8, 9 años, entonces ella creció con ese pensamiento. Y cuando ya fue adolescente comenzó a tener ese tipo de actitudes, ¿no? De restringirse a la comida, de generarse vómitos y más por comentarios pasivo-agresivos o más agresivos que pasivos de parte de este familiar. Así que sí, Carolina, mira, inclusive ahí podríamos estar, em, digo podríamos porque habría que evaluar bien, investigar bien el contexto de la mamá también, pero quizás podríamos hablar de dos diagnósticos de TCA, no solamente de la niña, no solamente de la estudiante universitaria, sino también de la mamá. Recuerden, y hace poco también conversaba con un compañero que también, o sea, podía tener estas dietas extremas, ¿no? Un día como, un día no, un día sí, un día no. Pero claro, si tú lo evalúas con un nutricionista, cosa que hice en algún momento, porque también tengo una compañera que es nutricionista, me comentaba, hey Jenny, esto no es sano, no puedes privarte de comida un solo día, o sea, tienes que comer. Ahora, quizás la ansiedad puede generar que tengas ganas de comer de más, puede pasar, sí, pero para menguar esos síntomas de ansiedad, lo que esta nutricionista me comentaba era, come frutos secos. Los frutos secos te va a ayudar, te va a dar esa sensación de saciedad. ¿No? ¿Para qué? Para que puedas regular, manejar un poquito tus niveles de ansiedad. ¿No? En sí, pues, el ser humano siempre va a buscar algo que picar. Ay, qué rico si es un chocolatito, si es por ahí algo, no sé, un pollito a la brasa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que me decía esa compañera que era nutricionista era que hay que evaluar, por ejemplo, si tienes esa necesidad de comer, de qué manera puedes comer, pero de una forma saludable. Las dietas en sí mismas no tienen que ser malas. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfermas de la panza, si tuvieras gastritis o si alguien de acá tiene gastritis, sabrá que además de los medicamentos que te mandan, también te mandan una dieta especial, una dieta blanda, es más, así se le conoce. Y no es que sea mala, sino que te piden que comas más saludable. Entonces, lo mismo, ¿no? Sería cuestión de conversar con estas personas, en este caso con el estudiante universitario y con la mamá, para saber exactamente cuál era el fin, ¿no? En caso de la mamá, cuál era el fin de la dieta, ¿no? Y qué tipos de dietas también tenía, qué tipo de comentarios este estudiante escuchaba durante su infancia. Eran comentarios que hacía su mamá sobre ella misma o eran comentarios que hacía o que le hacía a su hija, ¿no? Son cositas que habría que evaluar para saber qué tan presente han estado estos comentarios, estas actitudes, estas conductas con el estudiante. Sí, eso sí es importante. Pero sí, Carolina, tienes que hablar con las dos. Con las dos para, uno, hacer la historia clínica de la paciente, pero también para saber qué tanto quizás ha estado presente ciertas conductas en la mamá. Porque si ha estado presente en la infancia, probablemente se sigan replicando en la actualidad. Si es que no ha habido un límite en las conductas que han surgido o que se han identificado de parte de las familias o de las figuras paternas, es probable que se siga replicando. Habría que evaluar. Hay una historia clínica. Gracias, Carolina. Por acá, Brigitte nos comenta. Ah, perfecto. Brigitte nos comenta, es que es la percepción cultural de la dieta cuando no es necesario, porque si comes o tienes hábitos saludables no es necesario hacer esas restricciones alimentarias. Es cierto, definitivamente, ¿no? No está mal, como les comentaba, que tengas una dieta balanceada, eso sí, pero claro, quizás asumir dietas restrictivas no solamente te puede hacer, entre comillas, perder cierta musculatura, sino también que puede interferir en la manera en la que tú procesas cierta información, porque no estás siendo bien alimentada. Así que sí, efectivamente. Y sí, la percepción cultural ha influido bastante en la manera como nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Acerca de qué es aceptablemente saludable o qué es lo más aceptable en la sociedad y qué no. Pero también, como les comento, pues hay empresas, están surgiendo por ahí empresas que buscan empoderar a la mujer desde la diversidad, sobre la belleza diversa que puede existir.
Y es bueno que tomemos esa iniciativa, pero aún nos queda un camino largo por recorrer. No es imposible, pero aún estamos en eso y es un proceso, ¿no? Pero qué bueno, chicas, que puedan por ahí presentar sus casos, que por ahí puedan comentar lo que estamos hablando, porque esto también nos ayuda a conocer cuál es la perspectiva que cada una de ustedes tiene, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes también han recibido de la sociedad, o sea, del mundo que las rodea, ¿no? Como por ejemplo ese tema de las dietas extremas, de la percepción cultural, ¿no? De los casitos que por aquí nos comentaba Carolina. Todo esto suma y nos ayuda a entender mejor cómo poder abordar estos casos, definitivamente. Y ahora, justo Carolina, como comentabas, en estos trabajos de anfitrionas buscan mucho señoritas y es más, dicen, he visto ahí en convocatorias laborales que decía que siempre está la acotación que dice buena presencia. ¿Qué significa buena presencia? Y lo he visto muchísimas veces. Y uno podría decir buena presencia, puede ser que vayas bien internado, bañado, ¿no? Pero no, en realidad buena presencia se refieren a señoritas altas, cabello largo, no lo sé, tez blanca, delgadas, ¿no? Con un cuerpo reloj de arena. Claro, o sea, son cosas que se van añadiendo para, por ejemplo, en este caso de convocatorias que no tienen ningún, eh, vamos a poner, ninguna justificación, ¿no? Porque es un trabajo al final. Aunque, claro está, hay marcas que buscan ciertos perfiles para poder representar sus productos. Por ejemplo, Pantene. ¿Qué busca Pantene? Todos hemos visto los comerciales de Pantene. Pantene busca o lo que intenta vender es un cabello sano, liso, brilloso, bien cuidado. Entonces, ¿qué buscan? Buscan señoritas con cabello lacio, liso, ¿no? Con estas características. Aunque sabemos que Pantene no necesariamente nos da esas características de nuestro cabello, pero es la manera en la que ellos venden sus productos. Ahora, eso es en el caso de Pantene, quizás por ahí podríamos decir, ok, ya, puede ser, pero ¿qué hay de esas otras convocatorias donde buscan esa buena presencia? ¿Qué hay con eso? ¿No? ¿Por qué? ¿A qué se refieren con buena presencia? ¿No? Y a veces me he hecho esa pregunta porque es curioso cómo ciertas convocatorias se pueden manipular de tal manera para que sigan reforzando este pensamiento en la población juvenil de que deben seguir un estándar o que debe haber un patrón de belleza, cuando en realidad no tiene que ser así. Ajá, para acá Fernanda se animó y comentó, gracias Fernanda, gracias por cierto, Brigitte, también por tus comentarios. Perfecto. Fernanda nos comenta, la sociedad te critica por todo. Si estás muy delgada, si estás muy gordita, nunca están felices con nada. Eso es verdad. Así es, Fernanda. En realidad, pues, hay mucha crítica, hay muchas perspectivas en torno a lo que nosotros hacemos o lo que tenemos que hacer, ¿no? Como por ejemplo, hace un tiempo hablaba con un colega que se había casado y me decía, qué loco, Jenny. Cuando nosotros estábamos en el colegio nos decían, tienes que acabar el colegio para entrar a la universidad. Terminabas la universidad, te decían, tienes que entrar a una buena empresa. Entras a una buena empresa, te dicen, te tienes que casar. Y si te casas, debes tener hijos. Y si tienes hijos, debes tener una casa, ¿no? Y este colega me decía, ¿y dónde están todos los planes que yo tenía en mi cabeza de querer viajar, de hacer una maestría? Todo eso se fue al tacho. Y claro, es por las perspectivas que el contexto donde vivimos de alguna manera pues nos incitan a hacer, pero no necesariamente tiene que ser así. Y lo mismo pasa con el estereotipo o los prototipos sociales, como comentaba Brigitte, acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Como, por ejemplo, te ves mejor si te laseas el cabello, te ves mejor si te operas los ojos y no usas lentes, te ves mejor si te haces una lipo. Y bueno, o sea, si bien es cierto, hay personas que por ahí deciden hacerlo y ok, también hay otras personas que se lastiman mucho, se fragilan mucho, quizás por no cumplir con estos estereotipos. Y este fragelamiento no solamente queda en el pensamiento, sino que también lo transmiten a través de las conductas. Y las conductas son las que pueden hacernos daño a corto, mediano o largo plazo. Porque claro que también hay un porcentaje de mortalidad.
Ajá, por acá nos dice, Soledad nos comenta. Ah, por cierto, gracias Fernanda por tu aporte. Brigitte nos comenta por aquí también, prototipos sociales. Sí, justo lo que estábamos hablando, Brigitte. Excelente, muy bien, gracias. Soledad nos comenta, es que así es el marketing. También en las películas ninguna chica fan quiere a un Capitán América gordo y feo. Así es, gracias Soledad, excelente. Dijiste todo lo que nosotras pensamos. El problema es que es un ideal nada más para vender. Así es, efectivamente. Y claro, como bien comentabas, pues aquí el tema de marketing o la forma en la que nosotras, pues, o nosotros percibimos lo que nos rodea puede impactar, ya sea de una manera positiva como también negativa, la construcción que estamos teniendo de nuestro futuro, ¿verdad? Soledad nos comenta, no hay que dejarse influenciar, es pura ilusión. Ok, ok, es correcto. Quizás nosotras en nuestros treinta y tantos, veintitantos, ya quizás personas ya más curtidas, podríamos decir, hey, sí, o sea, podemos ya razonar, entre comillas, y decir, ok, ¿sabes qué? Esto no es saludable, esto no es para mí, adiós, bye. Pero, ¿qué hay de esta población vulnerable que son los adolescentes? Muchos de estos adolescentes buscan, como les mencionaba, encajar en un grupo. Y claro, si tú me muestras un grupo que es más atractivo, que tiene más popularidad, voy a querer encajar en este grupo. Y ahí quizás, como les mencionaba, es que se enfocan estos prototipos sociales, ¿no? En esta población vulnerable que son los adolescentes. Y claro, hay un sinfín de temas que se dirigen directamente a los adolescentes. ¿Por qué? Porque son una población vulnerable, porque están en esta etapa donde se están encontrando ellos mismos, donde están aprendiendo a identificar sus propias emociones. Pero quizás para personas que ya hemos experimentado quizás un sinfín de cosas, hemos visto cierta realidad, podríamos decir, hey, esto no es para mí, esto no es saludable, esto hasta aquí nomás, supongo mis límites, pero claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo quizás le demandaría a un adolescente poder procesar esto? Cuando sabemos que están intentando encontrarse a ellos mismos y parte de encontrarse es pertenecer también a un grupo y es parte del proceso, ¿no? Ahora, que sea parte del proceso no lo hace algo válido, ¿ah? Ojo con eso también. Así es, Brigitte nos comenta. Ellos son más vulnerables por estar más expuestos a las redes. Ajá. Ok, nos dice hackearon más el sistema y por eso han aumentado más los casos de estos y muchos más trastornos. Es cierto, aunque igual yo le suelto esta pregunta, ¿no? ¿Realmente han aumentado más los casos o es que siempre han existido, pero la sociedad los ha reprimido mucho? No sé, le suelto esta idea porque en algún momento yo también lo medité y dije, no, no es posible. Pues sí, sí puede ser posible, pero me costaba entender o creer cómo es que durante mucho tiempo hemos callado estas patologías, como por ejemplo la neurodiversidad. La neurodiversidad hoy en día está más presente, es decir, ya podemos hablar de TEA, ya podemos hablar de un sinfín de diagnósticos y claro, es natural hacerlo, siempre lo ha sido, pero anteriormente pues había cierto recelo con esta información. Y es más, si tú tenías a un familiar o a un hijo con algún tipo de diagnóstico de neurodiversidad, pues te trataban de una manera totalmente diferente, ¿no? O hasta con cierta lástima también. Y eso también pasaba con los trastornos alimenticios, con TOC y con un sinfín de patologías. Pero claro, claro que sí. O sea, estamos, creo yo, con la generación actual, que aunque le podemos llamar generación de cristal, están intentando esta generación, bueno, ya no puedo entrar en esa generación, ya pasé de esa generación de cristal, pero estamos intentando o están intentando crear una sociedad más sensible a la necesidad del otro. Y eso es bueno, porque no es algo que suceda todos los días. O sea, se están dando el chance de poder em, concientizar las emociones y lo que implica también el poder validarlas, el poder sentirlas, el poder transmitirlas de una manera saludable. Quizás, no lo sé, este sea un nuevo periodo para hablar de emociones, ¿no? Hoy en día también se está hablando mucho,
por ejemplo, de la prevención del suicidio. Y les toco este tema porque me parece un tema muy interesante, no les voy a negar. Sería muy bonito tener un tema acerca de la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque estos casos que antes eran vistos como antinaturales, hoy en día pues se busca tener, Brigitte nos comenta, sí, por favor, un curso de prevención del suicidio. Sería buenísimo. Propónganlo en su grupo. Pero sí, sí, yo encantada. Sería un tema muy interesante porque hoy en día se está buscando promover estrategias, herramientas, una red de apoyo para estos jóvenes o personas adultas que en algún momento han tenido una ideación es pensamiento, ideación suicida es pensamiento suicida, o hasta inclusive han tenido intentos suicidas. ¿No? Y hay un montón de tabúes que están detrás de estos pensamientos, de estas conductas suicidas. La gente usualmente cree que es porque quieren llamar la atención y no es así. Pero ya eso es tema de otra sesión. Ya lo tocaremos en algún momento. Pero sería muy interesante, la verdad. Ajá, Brigitte nos comenta. Lo que pasa es que no había mucha información, ¿no? Ahora, claro, es más abierto y más comunicación. Eso hizo el Internet. Todo llega más rápido, es cierto. O sea, esta información la puedes ubicar en Internet, definitivamente, o sea, en YouTube. Pero lo importante también es que así como quizás estamos más expuestos a estas cosas, también podemos recibir información valiosa a través del Internet. Nos ha favorecido en ciertas cosas también. Ajá, Brigitte nos comenta. Se necesita más información y entre más personas tengamos las herramientas, más podemos prevenir. Sí, en realidad hay un centro de suicidología que se llama Sentido y que es muy bueno, o sea, que trabaja aquí en Lima, Perú, que trabaja precisamente con estos casos y el abordaje que hacen es extraordinario, ¿no? Es muy bonito el trabajo que se hace y que sí, en algún momento, es más, ahí también hacen formaciones para psicoterapeutas o suicidólogos. Entonces, si se animan por ahí a participar, buenísimo, porque todo esto nos ayuda a tener más herramientas, definitivamente. Ajá, también Brigitte nos comenta, y Brigitte, activaste, excelente, nos comenta. Y eso es lo mismo que nosotros llevamos. Ajá, exacto, ¿no? Sí, o sea, la idea es poder retener lo bueno, ¿no? Lo bueno que nos puede brindar la sociedad, porque sí hay cositas buenas que nos ha brindado la sociedad, como estas capacitaciones en ITEC, ¿cierto? Entonces, sí, lo ideal es poder aprovechar y retener lo bueno, ¿no? En la medida que sea posible. Así que sí, chicos, sería muy interesante poder tocar el tema de ideación, depresión, ansiedad y un sinfín de diagnósticos que existen porque esto, al menos perdón, ansiedad, depresión y las emociones en sí mismas son, por así decirlo, la cunita de todo lo que sale, ¿no? Esa es la semillita. Y respecto a la ideación suicida, hay un sinfín de, bueno, hoy en día, ¿no? De artículos y herramientas para promocionar la salud mental. Es más, hay un día en específico, no recuerdo si es el 10 o el 12 de septiembre, me parece, corríjame si me equivoco, me puedo estar equivocando, tengo mucha información, y precisamente es un día dedicado a la prevención del suicidio. Entonces ya saben, para cuando ustedes quieran hacer sus actividades, acuérdense de eso. Jenny me dijo que este día es día de la prevención del suicidio. A ver si por ahí se animan a hacer alguna activación que pueda ayudar a que se pueda concientizar más la salud mental. Así es. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Bri. Me gustó mucho tu participación. Te veo bien activa. Entonces, continuando porque tiempo apremia. Plan de tratamiento. Hay que tener en cuenta lo siguiente para nuestro plan de tratamiento. Número uno, que la motivación puede fluctuar. Recuerden que las emociones no son lineales, es decir, no están en homeostasis en estos pacientes. Entonces puede ser con día esté ok, otro día no, y así vaya bajando y luego suba. Entonces la motivación es algo que se tiene que trabajar constantemente. Número dos, la recaída es normal y no es signo de fracaso. Y esto lo vas a trabajar en tu reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque el fracaso es una idea nuclear que tienen muchos pacientes. Número tres, los progresos pueden ser lentos. Es decir, y es algo que les digo a todos mis pacientes cuando los veo, no te puedo prometer que mañana
vas a estar bien y que no vas a volver a recordar estas cosas. Pero te puedo asegurar que esto en algún momento va a pasar y vas a estar bien y vas a volver a sonreír y vas a volver a disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es, esa dinámica hace que hagas un bonito match porque estás siendo sincera con tu paciente o con la persona con la que estás trabajando. Recuerden que el tratamiento requiere de una frecuencia. Puede ser de 6 meses, que es lo mínimo, hasta años, pero va a depender de la predisposición del paciente, del psicólogo y también de la familia. Y también, pues, quizás, por ejemplo, usualmente los casos o las sesiones psicoterapéuticas, dependiendo del caso, puede ser una vez de 45 minutos, o sea, una sesión a la semana. Pero quizás en estos casos se requieren de 2 veces a la semana. Puede ser. Y si es así, se tiene que gestionar una estructura de sesiones para saber cuánto tiempo más o menos podríamos abordar estos casos, ¿sí? Ahora, hablando de testimonios, vamos a ver un video que está bien interesante, bien chévere, para poder continuar con esta sesión. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes se lleven un aprendizaje práctico. A ver, ahorita les comparto, denme un momentito. Pues sí que cambió mucho. Yo era una persona muy risueña. ¿Se escucha, chicos? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escuchaba? Sí, ya, perfecto, perfecto, continuamos entonces. Edad, pues sí que cambió mucho. Yo era una persona muy risueña, muy cercana, muy cariñosa y sin embargo acabé siendo un poco todo lo contrario. Te vuelves más irritable, pero básicamente porque te faltan nutrientes. Entonces, cuando te faltan nutrientes, tu cerebro no funciona, o sea, la glucosa no llega, no puedes hacer nada, entonces te molesta todo. Tú solo eres una persona obsesiva que lo único que hace es centrarse en el cuerpo y la comida. Yo era yo, mi peso, mi dieta, lo que no quería comer, lo que podía vomitar, lo que podía esconder, llegaba a robar. Es un sentimiento de culpabilidad constante. De verdad, es como, he comido esto, jolín, no tendría que haberlo comido. Hay un mito que dicen que nosotros no pasamos hambre. Es mentira. No he sido yo la que voluntariamente deja de comer. Es más, siento hambre y me estoy muriendo de hambre. Yo personalmente llegué a estar 16 días sin comer y bueno, al principio todo el mundo te pregunta, ¿no pasas hambre? ¿No lo pasas mal? Y sí que es verdad que los 2-3 primeros días pasas hambre, pero a raíz de ahí tu cuerpo yo creo que es muy inteligente y te elimina esa sensación de hambre. El hambre da muy mala leche. Estás todo el rato como cabreado. Nunca estás contento, da igual el momento del día, da igual lo que hayas hecho antes o después, lo que recibes nunca es lo bueno, lo que recibes nunca es lo positivo. Yo era oscuridad, completamente. Vestía siempre de negro, estaba siempre triste, siempre estaba llorando. Dejaba de salir con mis amigos si el plan tenía algo que ver con salir a cenar, salir a comer. Yo no lo vi hasta que realmente mi mejor amiga a día de hoy me dijo, Lorena, no estás bien. Lorena, no es normal que una persona como tú, que lo tiene todo, esté así, quiera irse a su casa, no quiera salir. Pero poco a poco sí que te vas alejando de tus amigos, de tu familia y hasta que realmente sentirte solo es algo real. Como estás viviendo en una burbuja que nadie entiende. Entonces te vuelves desagradable. La familia es la que se lleva la peor parte. Mi madre pasaba más tiempo conmigo y yo la trataba mal para que me dejase de preguntar y dejase de estar. Mi madre se ponía a llorar en la habitación, en mi cama, que te vas a morir, y a mí me daba igual. Es que me daba exactamente igual verla llorar, verla preocupada. Mis abuelos estuvieron durante varios meses viviendo con nosotros, haciendo el acompañamiento y llevándose una parte muy, muy fea. Una de las veces que agredí a mi madre estaba en una noche vieja en casa de mis tíos y sé que hay fotos. Es bastante típico de la bulimia las conductas de riesgo, entonces pues me metía en situaciones un poco peligrosas, a lo mejor sin
quererlo. Me autolesionaba mucho, porque es que, no sé, es tan grande la ansiedad que tienes que cortándote, aunque parezca mentira, te cortas y libera muchísimo. Es como si la anorexia o la bulimia pues fuera una amiga o una compañera que tienes a tu lado todo el tiempo, pero realmente es alguien que te está destruyendo o sea, es lo contrario. Yo creía que era muy fuerte, pero no fui fuerte. Yo soy la típica. Bien, continuamos entonces. Ahora, después de haber escuchado estos testimonios, eh, ¿qué es lo que ustedes o qué es lo que les han transmitido estos testimonios a ustedes? Para saber precisamente qué tanto impacto ha tenido este video. Y mientras ustedes me van comentando por aquí, leo el comentario de Carolina. Pero coméntame, ¿qué les pareció el video? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Carolina nos comenta. Hace 10 años estuvieron de moda los sitios Ana y Mía. Ya me suena. Y se compartían consejos para vomitar y contar calorías. Creo que ya lo retiraron, menos mal. Sí, me suena, Carolina, no lo recuerdo tanto, pero me parece que sí. Es más, me parece que inclusive, no sé si es un libro o una película que se llama Absurda. ¿No? Y que también en su tiempo estuvo en su apogeo y hablaba precisamente sobre ese tipo de conductas que esta señorita tenía para cuidar, entre comillas, ese tipo de situaciones para restringirse de comida, para cuidar el peso, entre otros. ¿No? Sí, efectivamente. Y claro, o sea, todas estas, vamos a ponerlo así, todas estas herramientas, todas estas situaciones han estado propiciadas también pues en gran manera por la sociedad, porque la sociedad pues ha impulsado mucho esto, ¿no? Como comentabas, se puso de moda. ¿Y quién o quiénes lo ponen de moda? No es que necesariamente haya salido así porque sí, en realidad pues responden a una demanda de la población. Y claro está, Anemia estaban direccionadas a una población juvenil. Así que sí, efectivamente. Ahora, vamos a ir a la parte de conclusiones. Mientras ustedes me están comentando o me van comentando qué o cómo les pareció el video, qué opinan de los testimonios que hemos visto. ¿Sí, chicos? A ver, ahí me van escribiendo por el chat. Si no, levantas tu manita y también te cedemos el pase, no hay problema. Entonces, ya estamos por terminar. 5 minutos y ya, lo suelto. Pero no te vayas porque me parece que te van a dar unas instrucciones finales. Conclusiones. Chicos, la terapia cognitivo-conductual, o también conocida como TCC, se considera eficaz en el tratamiento de los trastornos de alimentación. Pero, ojo, algunos comportamientos alimenticios pueden perdurar durante muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que van a perdurar para siempre, no es así, pero sí puede requerir de un soporte, de un seguimiento psicológico durante un tiempo prolongado, ¿no? Debido precisamente a la necesidad que tiene el paciente, uno, de regular sus emociones, dos, de sentirse acompañado y tres, de sentirse escuchado. Entonces, no necesariamente la familia va a poder satisfacer esas tres cualidades que yo les comentaba o esas tres características. ¿Por qué? Porque dentro de la perspectiva están como con las defensas altas y parte de tener las defensas altas es no confiar en nadie. Y quizás a través del match que vas a hacer con tus pacientes, por ahí puede ser que genere esa sensación de familiaridad, de confianza para poder trabajar ya de una manera más personal estos diagnósticos. Recuerden que no hay un tiempo estimado para poderlo trabajar, así que igual todo se puede conversar en la medida que ustedes también cuenten con la disponibilidad. Ahora, también tengan presente que la alta frecuencia de atracones y vómitos puede también llevar a una vida de, vamos a ponerlo así, de continuidad o de reforzamiento de los síntomas de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque estamos reforzando nuestra conducta o nuestros pensamientos distorsionados. Así
casi vamos a ponerlo como si fuera un top. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento irracional de que si come, ¿qué va a pasar? Va a engordar. Entonces, ¿qué hace? Se genera estas conductas para poder eliminar lo que está consumiendo. Ahora, también puede ser que una historia de abuso de sustancias, entre otros, puede generar un pronóstico negativo en el desarrollo o en el progreso del paciente. Puede pasar inclusive que en ese tipo de diagnósticos se acompañe con ideación suicida. ¿Puede haber? Sí, sí puede haber. ¿Por qué? Porque prácticamente no se sienten satisfechos y es una insatisfacción a tal grado que muchos de ellos inclusive pues llegan a esta perspectiva o a esta conclusión de que, ok, nada va a mejorar. Recuerden el pensamiento de desesperanza. Entonces, si nada va a mejorar, ¿ya para qué voy a continuar? Y no solamente se refieren a continuar con el tratamiento, sino se refieren a ellos mismos, ¿no? Ya para qué voy a continuar con mi vida. Si no me hallo en un lugar y si donde estoy tampoco me aceptan, entonces, ¿a dónde voy? Entonces, ¿en dónde encajo? Recuerden que los pensamientos desadaptativos se trabajan progresivamente. Pueden aparecer, por ende, estos pensamientos de ideación suicida. Ahora, eh, puede ser también que el cambio rápido de la dieta restrictiva puede ser un resultado, o vamos a ponerlo así, un indicador de que el tratamiento está siendo efectivo. Sí, también, pero hay otros indicadores, como por ejemplo, quizás un humor más estable, quizás más en equilibrio. Puede ser también que el paciente se muestre con más apertura. Recuerden que al inicio el paciente no necesariamente va a tener esa flexibilidad para poder contar lo que está viviendo o lo que está sintiendo. Y quizás a través del match que va a hacer con ustedes se dé la oportunidad de aperturar otras áreas de su vida. Puede pasar. También otro indicador de un buen pronóstico es que comienza a reinsertarse en actividades que antes quizás no hacía, como salir con amistades, como comenzar a hacer actividades solas, como ir al cine, como salir de compras, actividades que antes no podía hacer precisamente por la perspectiva que tenía de sí mismo a nivel de autoestima, a nivel de perspectiva física, entre otros, o también a nivel emocional, como es la soledad. Entonces, todos estos pueden ser indicadores de que puede haber un buen pronóstico, pero recuerden que estos indicadores no son permanentes, o sea, pueden variar. Pueden haber días buenos, días malos, pero es parte precisamente del proceso. Así que, chicos, no les voy a quitar más tiempo. Por aquí sé que está su coordinador.